Vamos a continuar en el Primera de Corintios capítulo 12. Hoy vamos a estar en la cuarta parte acerca de lo que son los dones espirituales. Los dones espirituales. La semana que viene voy a hacer un paro, desde ahora, y lo voy a decir después al final también. La semana que viene voy a hacer un paro en la exposición de Primera de Corintios para traer un tema aparte sobre uno de los salmos acerca del cuidado de Dios de cada uno de nosotros. Y como todo lo que nos ocurre en la vida está ya escrito y Dios tiene un cuidado, no hay casualidades en la vida, aún las pruebas y las necesidades. Pero vamos a tocar eso la semana que viene, pero les adelanto, normalmente predicamos de un libro completo, como en este caso Primera de Corintios, pero la semana que viene voy a hacer un paro y voy a hacer un paréntesis para predicar acerca de este salmo. Yo sé que hay muchas personas que están pasando pruebas, necesidades, y queremos ver por la Escritura como Dios siempre tiene cuidado de nosotros, como nada ocurre fuera de su providencia, como aun cuando parece que no está en control, sigue estando en control. Siempre tiene un plan aunque usted y yo no lo veamos, pero eso va a ser la semana que viene, les adelanto eso. Pero hoy vamos a continuar con nuestra serie en Primera de Corintios capítulo 12 del 7 al 13. Hoy por fin vamos a entrar ya de lleno en lo que es los dones, ¿no? ¿Lo tenemos toditos? Versículo 7 dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amantísimo Dios, gracias te damos por esta palabra. Padre Santo, ahora nos encomendamos a ti en total dependencia de tu Santo Espíritu para que obre, para que ministre, Señor, de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, cada uno de los corazones, tanto los que están aquí presentes como los que están escuchando a través del internet. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Comenzamos ya hace unas cuantas semanas, creo, para ser exacto, 4 semanas, acerca de lo que son los dones espirituales. Uno de los temas, a veces no debería de ser, pero lamentable, que más ha dividido la iglesia evangélica hoy en día, el tema de los dones espirituales, y uno de los temas más conflictivos. Pero nosotros comenzamos el capítulo 12, donde vimos que Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, deja claro que no es la voluntad de Dios que nosotros estemos en oscuridad o que tengamos ignorancia acerca de estos dones. Un don es algo inmerecido. Un don es un favor inmerecido. Como explicamos anteriormente, los dones son favores inmerecidos que Dios da a su iglesia. Y como explicamos anteriormente, estos dones son para edificación de su iglesia. Comenzamos en el versículo 7, que es donde comenzamos hoy, que dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y explicamos en las semanas anteriores, y esto es importante saberlo porque esto ha traído mucha confusión, mucha división y mucha falsa enseñanza dentro de las iglesias evangélicas, el ignorar acerca de los dones espirituales. Cuando vemos que él dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, es para provecho. Explicamos la semana pasada, y vamos a ver cuando entremos en el capítulo 13, 14, que los dones nunca son dados para provecho de la persona. Los dones espirituales nunca son dados para el beneficio del que posee el don, sino que siempre son dados para beneficio de la iglesia. Por eso la importancia de congregarse, porque Dios ha dado dones a la iglesia para edificación de la iglesia en el conjunto.
O sea, cuando uno es un llanero solitario que no quiere congregarse, pues no puede participar de los dones que Dios ha dado para la edificación de la iglesia. Entonces, es de suma importancia, y lo dejamos claro, dos cosas acerca de los dones. Primero, nunca son dados para edificación del que posee el don. Como vamos a ver, este era el problema que había en la iglesia de Corintio. Era una iglesia sumamente egoísta, donde ellos querían los dones para beneficio propio. Ellos buscaban el beneficio de ellos. Ellos no tomaban en cuenta hacerle tropiezo a los demás. Entonces ellos buscaban los dones como una demostración de su espiritualidad. Eso tal vez les suene familiar a algunos hoy en día, porque hoy en día hay muchas personas que piensan que ciertos dones en específico muestran la espiritualidad de la persona. Los dones no son para medir la espiritualidad de la persona. Una persona puede tener un don y eso no significa que sea una persona muy espiritual. Los dones siempre son dados para edificación de la iglesia en conjunto, no para la edificación propia. Y los dones no sirven para medir la espiritualidad de la persona. La espiritualidad de la persona se mide por el fruto del Espíritu, que es la obediencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas iglesias hoy en día piensan que si hay ciertas manifestaciones de hablar en lenguas, de brincar, de milagro, que automáticamente eso significa que esas personas están a un nivel espiritual. Y ha creado hasta un orgullo espiritual. Pero cuando miramos la vida de estas personas, no podemos decir que estas personas lleven una vida más santa que los demás evangélicos. Tienen los mismos tropiezos. Yo les comentaba hace unas semanas atrás, recuerdo que vi un video y le comentaba a mi esposa, a veces uno se ríe de esto, en verdad, más que risa da tristeza, pero en Puerto Rico, en una iglesia de esta, con este tipo de enseñanza, de mucho brinco, mucha lengua, mucha espiritualidad de esto, estaban vendiendo, creo que eran alcapurria. Alcapurria aquí, si alguien no sabe, es una fritura típica de Puerto Rico, hecha de plátano majado, ¿verdad? Con carne por dentro y se fríe. Entonces estaban vendiendo estas alcapurrias fuera del servicio, ¿no? Después que se acabó el servicio. Y no sé, parece que hubo cierto problema ahí, no sé si fue que una se coló en la fila de la otra o estaban contadas las alcapurrias, pero se ha formado un salpa afuera ahí entre las hermanas, con todas sus faldas largas y con todos sus pelos largos, se ha formado un salpa afuera ahí, peleando por las alcapurrias. Entonces, lo que les digo esto, mi hermano, que ciertas manifestaciones no son sinónimos de una espiritualidad o de una madurez. La madurez y la espiritualidad la podemos medir de acuerdo a cómo está nuestra obediencia a la palabra de Dios. Jesucristo dijo, por su fruto se conoce el árbol. No dice que es por hablar en lengua, no dice que es por hacer milagros, no dice que es por caerse al piso, y esto es importante aclararlo porque muchas de estas personas, según ellos, nosotros no tenemos el Espíritu o no creemos en el Espíritu Santo. Sí creemos en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, creemos en el poder sobrenatural de Dios y del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí si no es por la obra sobrenatural que el Espíritu Santo ha hecho en nuestros corazones. Nosotros regimos nuestra Biblia, nuestras vidas, por esto, por la palabra de Dios, porque creemos que esto fue escrito por hombres inspirados milagrosamente, sobrenaturalmente, por el Espíritu Santo. Así que sí creemos en el Espíritu Santo. Cuando hablamos de obediencia a la palabra de Dios, no le estamos diciendo que usted obedezca a la palabra de Dios en su propia fuerza, porque usted se puede reformar por un tiempo. Hay personas en Alcohólicos Anónimos, en programas de droga, que tienen problemas y se reforman por un tiempo. Eso no los hace salvos, después vuelven y recaen. Una cosa es la reforma que uno puede hacer en la carne con disciplina y otra cosa es la obra del Espíritu. La reforma es exterior, la obra del Espíritu es interna, comienza en el corazón y entonces se refleja en el fruto. Entonces, creemos en que en el fruto del Espíritu, que es la consecuencia, son las buenas obras, consecuencia del corazón cambiado.
No es que usted va a cambiar para salvarse, es que si Dios cambió su corazón, eso se va a reflejar en su conducta. Entonces sí creemos en el Espíritu Santo y sí creemos en la obra del Espíritu Santo, pero bíblicamente. La Biblia me enseña que el trabajo del Espíritu Santo es redarguir para arrepentimiento. Creemos que si podemos vivir en obediencia a la palabra de Dios, aunque no perfecta, es por el poder del Espíritu Santo, no es por nuestras propias fuerzas, en el poder del Espíritu Santo. Así que sí creemos en el Espíritu Santo. Lo que no creemos es en ciertas manifestaciones. No creemos que la persona es espiritual porque habla en lengua. No creemos que la persona es espiritual porque se tira al piso, ni creemos que la manifestación del Espíritu Santo es que esté todo el mundo brincando aquí. Eso no lo vemos en la Escritura. Si todo el mundo está llorando aquí por su pecado, entonces vemos que el Espíritu Santo está obrando. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer de pecado. Pero muchas personas que creen en esta falsa espiritualidad, que lo que hace es autoengañarlo, que piensan que porque hablan en lengua, porque brincan, porque saltan, porque se caen, no, es que la manifestación, el poder, pero siguen con la lengua, acabando con los hermanos, murmurando en chisme, siguen con falta de perdón, algunos en fornicación, otros en adulterio, pero están muy llenos del Espíritu Santo. No, mi hermano, no nos engañemos. La espiritualidad la medimos por la obediencia a la palabra. Amén. No tenemos que estar buscando nuevas revelaciones cuando ni siquiera obedecemos lo que tenemos aquí. Entonces es importante porque sí creemos en la obra del Espíritu Santo. Creemos en la obra del Espíritu Santo. A veces se nos acusa, no, ustedes los bautistas no creen en el Espíritu. No, sí creemos en el Espíritu Santo. Aquí nadie estuviera si no es por el Espíritu Santo. Aquí la palabra que tenemos fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza, no es una energía, es una persona. Tres personas, un solo Dios. Un solo Dios compuesto de tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es importante no ignorar acerca de esto porque esto ha traído mucha confusión dentro del pueblo evangélico. Y ha traído esta confusión a partir de comienzos del siglo XX. Es que comienza esta confusión, anteriormente no existía. Dice aquí claramente que pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, vemos para provecho de la iglesia, no para provecho personal. Eso es lo que está combatiendo Pablo, porque algunos creían que con los dones más espectaculares podían manifestar se edificaban personalmente. Y Pablo, vamos a ver más adelante que cuando Pablo dice, el que habla en lengua, y aquí no lo vamos a cubrir hoy, pero sí más adelante, pero cuando Pablo dice, el que habla en lengua, a sí mismo se edifica, él no lo está diciendo de una manera positiva. Y hay gente que han sacado esto del contexto para decir, tengo que hablar en lengua porque hay unas lenguas que son para edificación personal. No, Señor, lee el contexto. Pablo está diciendo eso de una manera negativa porque los corintios estaban buscando la edificación personal de ellos en vez de la edificación de la iglesia. Así que no hay lenguas para edificación personal. Pablo está diciendo eso de una manera negativa. Y eso es lo que pasa cuando sacamos un versículo fuera del contexto. Como siempre le he dicho, un texto fuera del contexto es un pretexto. Ahora, seguimos. Y aquí empieza ahora Pablo. Y vimos la semana pasada que también hay otros dones que se mencionan en Romanos 12:8. Como el don de la exhortación, como el don de repartir. Y son dones tan espirituales y tan sobrenaturales como el don de milagro o el don de lengua. Pero claro, de eso se habla muy poco hoy en día. Se habla mayormente solamente de los dones espectaculares, los dones que traen atención hacia nosotros. No hemos cambiado en 2000 años, mis hermanos, y seguimos repitiendo los mismos errores que se cometieron 2000 años atrás. En el versículo 8, y aquí ahora Pablo empieza a describir algunos de estos dones, y yo les voy a leer algunas de las explicaciones que tengo aquí en la Biblia estoy utilizando hoy, la Biblia de MacArthur de estudio. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría.
Palabra de sabiduría, explica nuestro hermano MacArthur aquí, indica que se trata un don hablado. Sabiduría se usa con más frecuencia para aludir a la capacidad para entender la palabra de Dios y su voluntad, así como para aplicar con habilidad ese entendimiento a la vida. O sea, una palabra de sabiduría es saber uno entender la palabra y uno saberla aplicar. Se puede ver a veces en la prédica, se puede ver en la consejería bíblica que uno da, que es el coger lo que es la palabra de Dios y traerla de una manera que se aplique al diario vivir suyo o a una situación en especial. Y es lo que siempre hemos dicho aquí. Aquí les enseñamos, aquí les podemos enseñar de lo que es la soberanía de Dios, lo que es la elección incondicional, lo que es la seguridad de la salvación. Podemos hablar de todo eso, pero todo eso tenemos que buscar la manera de que se aplique al diario vivir. Si yo les explico ahora, les traigo una enseñanza que es uno de los temas míos favoritos acerca de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios. Dios es soberano, nada ocurre fuera de su voluntad. Un pajarillo no cae a tierra si no es porque Dios así lo ha decidido. Perfecto. Y le busco todos los textos que explican que Dios está totalmente en control. No es que Dios echó el universo a andar como un reloj y se sentó por allí y de allá está mirando de lejos. No, Dios está activo constantemente. Pero cuando yo les traigo ese estudio de lo que es la soberanía de Dios, ¿cómo aplica eso en su vida? Porque yo les explico todos los textos de cómo Dios es soberano, en todo, en el tiempo, en el clima, en todo lo que ocurre. Pero ahora usted está pasando una prueba. Ahora usted está en una situación, tal vez en una enfermedad. Fue al médico, le dieron una noticia que no se esperaba. De repente estaba todo bien, ahora está en una situación económica o de salud con la que usted no contaba. ¿Y qué hacemos con la soberanía de Dios? Pues ahí es donde tenemos que aplicar y creer que Dios es soberano. Que en medio de su enfermedad, que en medio de su problema, que en medio de su situación, Dios providencialmente está operando. Y que la Biblia dice, y ahí es donde usted se agarra de ese pasaje que dice que a los que aman a Dios, todas, no algunas cosas, todas las cosas les ayuda a bien. Y en medio de ese dolor, en medio de la pérdida de ese ser querido, en medio de esa enfermedad, en medio de la situación que sea, usted está confiando y está descansando en que Dios está en control, aunque a usted y a mí no nos parezca. En medio de esa situación usted descansa en que Dios tiene un propósito, aunque usted y yo no lo veamos. Significa que usted no va a hacer lo que esté humanamente posible y lo que Dios ha establecido y los medios que Dios ha dado legalmente para que usted procure tal vez salir de esa situación. No, pues usted sí puede, si Dios ha dado, si es un caso de enfermedad, Dios le ha dado sabiduría a los médicos. Si sea el caso que sea, con los medios que Dios ha puesto, tiene disponible, pues estamos llamados a utilizarlo, porque tampoco somos masoquistas. Pero descansar en la soberanía de Dios no significa de que no vamos a tratar por los medios que Dios nos ha puesto a nuestro alcance para salir o aliviar esa situación. Significa que sabemos que Él está en control y que después que usted ha hecho todo lo que ha podido hacer humanamente posible, vamos a aceptar cuál sea el resultado porque Dios es soberano. Eso es aplicar, eso es la palabra de sabiduría, eso es aplicar la teología, eso es aplicar lo que entendemos, lo que dice la Biblia y aplicarlo al diario vivir de nosotros. ¿Ve? Porque yo les puedo hablar de la soberanía de Dios. Y Dios es soberano y Dios lo escogió a usted antes de la fundación del mundo y de la predestinación y todo eso. Pero ¿y cómo se aplica en medio de la prueba que usted está pasando? Y eso tristemente hay una gran desconexión hoy en día en las iglesias. A veces la doctrina es una cosa, pero el diario vivir es otro. Y yo siempre le he dicho, el evangelio es para aplicarse en el diario vivir. Lo que estudiamos, lo que aprendemos aquí es para aplicarlo en nuestra vida, en toda situación, como ciudadano, como padre de familia, como hijo,
como empleado, hasta cuando estamos manejando en la carretera. Tenemos que comportarnos como embajadores de Cristo. Esta pequeña congregación es una embajada de Cristo. Esto es una embajada del reino de Cristo. Y cada uno de nosotros, de los que hemos nacido de nuevo, somos embajadores de Cristo. Y el embajador no está para representar sus propios intereses. El embajador de Estados Unidos tiene que representar los intereses de Estados Unidos en el país extranjero que esté. Y usted y yo estamos llamados a representar los intereses del reino de Dios donde quiera que Dios nos ha colocado. Entonces vemos cómo aplicamos la teología. Teología significa el conocimiento de Dios. Hay gente que dice, no, yo a mí no me interesa teología. Bueno, si no le interesa teología, no le interesa conocer a Dios. Teología es el estudio del conocimiento de Dios. Así que todos estamos llamados a ser teólogos. Sea pastor, sea maestro, todos estamos llamados a ser teólogos. Y todos estamos llamados a ser embajadores de Cristo. Y usted es un embajador, cuando salimos por ahí, usted es un embajador de Cristo. En medio de su familia, en medio de sus compañeros de trabajo, en su matrimonio. Usted está representando los intereses del reino. Pudiéramos decir que esto que yo les he hablado pues es una palabra de sabiduría, porque es aplicar lo que es la verdad bíblica al diario vivir. Cuando uno está dando consejería bíblica, está dando una palabra de sabiduría. Amén. Y es un don de Dios. Perdón, y van a ver que estoy un poquito sin aire, no sé, estoy medio, no sé la palabra, medio fastidiado. Sí, no se asusten, no tengo COVID ni tengo nada de eso, pero dame el agua aquí. Ve, estos son medios, el agua es un medio para aliviar la situación que uno tiene. Aclaro eso porque, bueno, vamos a ver más adelante que Dios puede obrar milagrosamente como providencialmente. Ahora yo puedo buscar alivio a mi situación por medio del agua. Dios puede sobrenaturalmente aliviarme del todo. Ahora bien, les aclaro, mi hermano, no se asuste nadie, no tengo COVID. Lo que pasa es que yo duermo con una máquina de respirar. Yo tengo apnea del sueño. Y hay veces que el apnea del sueño es la máquina. Hay días que otros que amanezco un poquito así. Pero es por la de eso. Así que no me vaya a sacar el cuerpo cuando salga de aquí. Sí, hermano, sí. No tengo de eso. Es que me pasa a veces con la cuestión esa del apnea del sueño. Yo duermo con la cosa esa, echándome oxígeno. Conectado. Si usted me ve durmiendo, olvídese. Pero bueno, seguimos adelante. Dice, a otro le es dado palabra de ciencia, oiga bien, según el mismo Espíritu. El que da palabra de sabiduría también da palabra de ciencia. Y explicando aquí lo que es la palabra de ciencia, explica el hermano MacArthur, este don pudo haber incluido revelación en el primer siglo, pero en la actualidad es la habilidad para entender y hablar la verdad de Dios con entendimiento sobre los misterios de su palabra y que no puede adquirirse ni conocerse aparte de la revelación de Dios. El don de conocimiento se especializa en captar el significado de la verdad y la sabiduría y se concentra en la convicción para aplicarla en la conducta práctica. Algo más o menos lo mismo que le acababa de explicar de cómo aplicar la verdad bíblica al diario vivir. Seguimos, dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Y oiga, mis hermanos, aquí lo importante, y mira el énfasis que hace la Escritura, todos estos dones son dados por el mismo Espíritu. Por el mismo Espíritu. ¿Y qué es lo que buscan estos dones? La edificación de la iglesia. Y cuando dice fe, dice aquí el comentario que yo tengo, dice, debe distinguirse de la fe para salvación o la fe para perseverar que todos los creyentes poseen. Este don ejerce
se ejerce en oración persistente y constancia en la intercesión y supone una confianza fuerte e inmovible en Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Es una obra sobrenatural que Dios puede utilizar en una persona, en una situación súper difícil en la que cualquier cristiano tal vez empieza a tambalearse. Pero hay personas que Dios le ha dado ese don de fe, que no va más allá del don de la fe que todo cristiano tiene. Todo cristiano tiene don de fe, porque si no, no pudiera creer. La Biblia dice claramente, somos salvos por medio de la fe. No por medio de sus buenas obras, no por medio de que usted ha hecho lo mejor para agradar a Dios, no. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. O sea, esa fe no surgió de mi corazón, esa fe no surgió de mi intelecto. Dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un favor inmerecido de Dios. Así que Dios exige fe para salvación, pero el mismo Dios que exige esa fe y exige ese arrepentimiento, a la misma vez suple esa fe como un don de gracia y suple ese arrepentimiento. Ahora, Dios no tiene fe por nosotros y Dios no se arrepiente por nosotros. La fe la tengo que ejercer yo y el arrepentimiento me tengo que arrepentir yo. Y sin arrepentimiento no hay una fe genuina. Somos salvos solamente por la fe, pero como decía el reformador Martín Lutero, salvos solamente por la fe, pero esa fe no viene sola. ¿Por qué? Porque esa fe va a traer el fruto del Espíritu. Esa fe se va a demostrar por medio de las obras. No es que usted va a hacer obras para salvarse. Hay mucha gente que hace buenas obras, pero la Biblia dice que esas buenas obras, si no están por el filtro de la sangre de Cristo, esas buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Usted puede hacer todas las buenas obras del mundo. Usted puede ser un buen esposo, una buena esposa, un buen ciudadano, dar dinero en buenas obras. Todo eso usted lo puede hacer. Eso no lo hace salvo. ¿Y qué significa ser salvo? Lo he explicado muchas veces. Salvo significa ser salvo de la ira de Dios que está sobre toda persona que no está en Cristo. Toda persona que no está en Cristo, yo no estoy diciendo que se identifica como cristiano. Yo no estoy diciendo toda persona que sea evangélica. Yo no estoy diciendo toda persona que sea bautista, no. El infierno está lleno de bautistas y de evangélicos y de personas que profesaron ser cristianos. Y los crímenes más grandes de la humanidad se han hecho en nombre de Cristo. Entonces tenemos que tener claro que toda institución que se identifica como cristiana no es cristiana. Y todo individuo que se identifica como cristiano no es cristiano. Por eso la Biblia dice, por su fruto se conoce el árbol. El otro día alguien puso en las redes sociales una persona, no sé si eran con un dibujo de los españoles, los conquistadores, a palo limpio y quemando gente y diciendo así fue que el cristianismo convirtió a las personas. Yo le escribí, no, el cristianismo no. Que eso es un hecho histórico, sí, pero eso no fue el verdadero cristianismo, porque que yo sepa, Jesús y los apóstoles no andaban quemando en hoguera a nadie, ni andaban forzando a nadie a creer. Entonces, quien hizo eso, llámese como se llame, no era de Cristo, ni era la iglesia de Cristo. Se podrá llamar iglesia de Cristo y tradicional y como le dé la gana, pero es por el fruto que se conoce el árbol. Por eso siempre mi exhortación aquí es asegúrese que usted está en Cristo. No que usted sea evangélico, no que usted sea protestante, no que usted sea bautista, sino que esté en Cristo. ¿Y cómo se está en Cristo? Viniendo a Cristo, reconociendo que uno es pecador, que la ira de Dios está sobre toda persona. Dice, Dios es juez justo en el Salmo 7, y Dios está airado contra el impío todos los días. Eso es muy diferente a lo que usted oye por ahí. No, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Palabras de Gandhi, no de Cristo. Palabras de Gandhi. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador, y por eso es que no es el pecado que termina en el infierno, sino el pecador. Pero presenta la solución. Si venimos a Cristo en arrepentimiento y fe,
La Biblia dice que somos salvos. ¿Salvos de qué? De la misma ira de ese Dios justo. Y eso es lo que presentamos. Ese es el Evangelio de Cristo. Esas son las buenas nuevas de salvación. La mala es que por cuanto todos han pecado, están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Independientemente de la religión. Todos. Pero Dios en su misericordia mostró su misericordia en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores. No por todos los pecadores, por pecadores. Por aquellos que reciben a Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso es lo que presentamos. Ahora seguimos. Ahora vamos al próximo. El próximo dice, el don de ciencia según el mismo espíritu, a otra fe. Ya vemos que eso es una fe sobrenatural, que en medio de la prueba que sea, no va a cuestionar a Dios. Una fe que no importa la situación que esté pasando, no va a cuestionar a Dios. El cristiano más espiritual, si no tiene ese don especial de la fe, en un momento dado puede cuestionar, puede preguntarse, puede dudar. Probablemente aquí le ha pasado a alguno. A mí me ha pasado. En un momento, porque es muy fácil, mi hermano. Hoy yo hablaba con un joven hoy y conversando, una de las cosas que le dije es que uno de los problemas que nosotros tenemos en la iglesia es que nosotros nos queremos siempre presentar la imagen de que somos muy espirituales. Muy espirituales. Y algunos hermanos que están batallándose con ciertas situaciones, con ciertos pecados, con ciertas dudas, pero como nosotros nunca hablamos eso, ni en las reuniones de caballeros, ni a veces, no sé si lo harán en las reuniones de damas, o cuando estamos compartiendo aquí en la congregación, entonces tal vez un hermano, una hermana se cree que es el único que está pasando por esa situación. ¿Seré yo cristiano? ¿Por qué cuando yo estoy orando se me vienen estos pensamientos? ¿Por qué se me vienen estas dudas? Y pensará, bueno, ¿será que tal vez ni siquiera cristiano soy? Pero no, mi hermano, eso le pasa a montones de cristianos. Pasamos por eso. ¿Quién no ha estado orando? A mí me ha pasado que estoy orando y se me va la mente para Lululán. Y yo, ¿pero qué es esto? O de repente estoy orando y se me viene un pensamiento. Uno dice, Señor, pero reprende esos pensamientos. ¿Qué es eso? Mi hermano, nos pasa todo. Nos pasa todo. Todos estamos en la misma batalla. Yo siempre les he dicho, aquí no estoy yo aquí arriba, y los ancianos aquí, y los diáconos acá. No, mi hermano, aquí estamos todos en la misma línea. Aquí estamos todos batallando, tenemos diferentes dones para la edificación del cuerpo de Cristo, pero aquí estamos todos batallándonos en lo mismo. Aquí yo no soy más espiritual que nadie, ni superior a nadie. Me cuesta a mí me cuesta lo mismo aplicarme lo que predico que le cuesta a ustedes que lo están escuchando. Hay veces que de vez en cuando yo vengo y pongo los mensajes que he predicado, y cuando los veo, digo, wow, el primero que empieza a coger palo soy yo. O sea, a veces las personas piensan, no, está dando palo de allá, no, pero es que el primero que coge palo, aquí es el predicador. El primero que coge palo hasta por debajo de la lengua es el predicador. Y más juicio para el predicador si lo que predica no se lo aplica. Ahora seguimos. Dice, a fe por el mismo espíritu. Dice, a otros y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Y aquí ya vamos a entrar en un terreno aquí que, como vamos a ver, ya un poco más conflictivo. Le voy a leer primero lo que dice el hermano MacArthur en cuanto a este don y yo les voy a explicar. Dice, el don de sanidades, un don usado como señal temporal por Cristo. Y cita Mateo 8, 16, 17. Y por los apóstoles, Mateo 10, 1. Y por los 70, los 70 que Cristo envió, Lucas 10, 1. Y un puñado de asociados de los apóstoles, como Felipe en Hechos 8, del 5 al 7. Esta capacidad se identificó como un don que perteneció de forma exclusiva a los apóstoles. Venga conmigo a 2 Corintios capítulo 2, porque aquí vamos a reforzar todo lo que decimos por la Escritura. Porque yo sé que tal vez algunos han tenido otra enseñanza
Segunda de Corintios capítulo 2, venga conmigo al versículo 12, versículo 12. Sí. Capítulo 12, segunda de Corintios, no primera de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12. Mire lo que el apóstol Pablo, acuérdense, el apóstol Pablo no era uno de los originales apóstoles que estuvo con Jesucristo. Acuérdense que el apóstol Pablo fue convertido después de la resurrección de Jesucristo y fue llamado al apostolado por el mismo Jesucristo. Pero como no anduvo con Jesucristo, muchos ponían en duda el apostolado de Pablo. Y por eso vemos que Pablo constantemente tenía que estar defendiendo su apostolado. Y miren una de las maneras que él lo defiende aquí, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales de prodigios y milagros. Pablo está citando aquí que una de las señales de un genuino apóstol eran las señales y los prodigios de milagros. O sea, no era que todo cristiano hacía señales y prodigios como pretenden hoy en día. Era una señal que estaba limitada a los apóstoles y a las personas cercanas a los apóstoles. Y había un propósito que era dar autenticidad al mensaje de Jesucristo, del Evangelio. Sigo más adelante, y les sigo explicando. Volviendo aquí, dice, aunque los cristianos no poseen en la actualidad el don de sanidad, es indudable, y presten mucha atención, que Dios todavía escucha y contesta las oraciones fieles de sus hijos, como vemos en Santiago 5, del 13 al 16. Algunas personas sienten que la sanidad debería ser común y que debería esperarse en todas las eras históricas, pero este no es el caso. Las sanidades físicas son muy raras en el registro del Antiguo Testamento y solo se mencionan unas cuantas. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, ¿cuántas sanidades hizo Abraham? ¿Cuántas sanidades hizo Jacob? ¿Cuántas sanidades hizo José? O sea, yo les expliqué hace, no me acuerdo si fue la semana pasada o antipasada, que cuando vamos a la Biblia, vemos que en toda la Biblia vemos 3 épocas en las cuales Dios se manifestó de una manera especial por medio de señales y prodigios. Y esto fue en la época de Moisés, cuando trajo la ley. Moisés hizo milagros que no se habían visto ni registrado anterior a la época de Moisés. Y continuó con Josué, pero luego básicamente pararon. Cuando después comienzan nuevamente otra vez milagros con los profetas, cuando viene Elías con Eliseo para traer lo que es los profetas, y ahí nuevamente comienzan otra época de prodigios y milagros. Después de ahí usted mira que prácticamente desaparecen. No que no se registren, se registra por ejemplo cuando Daniel fue echado al foso de los leones. Se registra también cuando los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego y sobrevivieron milagrosamente. Pero estamos hablando en una vida completa. Probablemente Daniel tenía 80 y pico de años y en toda la vida podemos registrar 1 o 2 milagros. O sea, no era la orden del día. Y después cuando miramos cuando nuevamente explota esa época, esa era de prodigios y milagros, cuando viene Jesucristo con los apóstoles. Después, a medida que mueren los apóstoles, históricamente usted puede buscar los registros, empiezan a desaparecer. ¿Significa eso? Y lo explico una vez porque hay personas que no estaban la semana pasada. ¿Significa eso que Dios no hace milagro hoy en día? No, no he dicho eso. Mire que lo aclaro para que después nadie diga, el pastor no cree en milagro. No. Mi hermano, yo puedo orar si el hermano Geraldo tiene una enfermedad y me pide, pastor, ore por mí que tengo esta enfermedad. Yo puedo orar por el hermano Geraldo y Dios, si es la voluntad de Dios, que tiene un plan específico con Geraldo, lo sana milagrosamente. Puede hacer. ¿Significa eso que yo tengo el don de milagro? No. Porque después vengo y oro por Willy, a lo mejor lo que hace es que se pone peor.
¿Ve? Entonces, ahí es donde uno se equivoca. Como Geraldo se sanó, yo tengo el don de sanidad. Geraldo, el domingo que viene vamos a anunciar aquí campaña de sanidad y milagro. Entonces va a venir la gente aquí y a orar por las personas y no se sana. Y después empezamos a reportar falsas sanidades. Yo lo dije aquí una semana y aquí está mi padrastro Manuel, y no voy a tocar la historia completa porque ya la dije hace una semana, pero a él supuestamente le tiraron una pierna en una campaña de sanidad y milagro. Le cogieron la pierna así, porque él tiene una pierna más corta que la otra. Y le cogieron la pierna así y le decía, vamos a orar al Señor para que le tire esta pierna. Y así. Se le pasó un poquito para el Señor. Y se le emparejaron. No, él está ahí, él sabe, se está riendo, él sabe que fue así. Y Manuel salió convencido que le habían estirado la pierna. Salió dando unos zapatazos así y casi le metió el zapatazo aquel al carro, o sea. Pero, si usted tiene una pierna más corta que la otra, y le tomaron fotos, él sabe, le tomaron fotos por una revista y en todos lados la gran obra del Señor. ¿Qué pasa? Si usted tiene una pierna más corta que la otra, a usted le tienen que coger el ruedo del lado ese. Entonces yo le pregunto a mi mamá, chequéale el ruedo del pantalón. Bueno, mi mamá no me llamó esa noche. Y al otro, entonces ya uno le da malicia. Entonces yo llamo a mi mamá y le pregunto, bueno, mamá, venga, ¿qué pasó con Manuel? ¿El ruedo cómo quedó? Bueno, el ruedo quedó igual. Pero allí lo presentaron como que hubo un gran milagro. ¿Significa que Dios no puede hacer milagros? No, yo no digo eso. Dios es soberano para hacer milagros como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Lo que no podemos estar, una cosa es que Dios haga un milagro aquí y allá, y otra cosa es que tengamos milagreros como hay hoy en día, que reclaman. Cuando miramos los milagros y las sanidades de Jesús, un ciego de nacimiento lo sanaba. Una persona completamente paralítica o coja de nacimiento, al momento lo curaba. No era que empieza a caminar, no es que reclama, no es que lo sanaba en el momento. Hoy en día han habido casos donde hay personas con SIDA que han sido milagrosamente sanadas. Y aclaro, milagrosamente, porque Dios puede sanar por medio de la providencia. Podemos orar por una persona y que Dios en su providencia sane a esa persona con las medicinas. Igual la gloria es para Dios, pero eso no fue un milagro. Le damos la gloria a Dios que utilizó los médicos y medios naturales para sanar a esa persona. Pero Dios también soberanamente puede ignorar la medicina y todo. Y no le estamos diciendo aquí que no vaya a la medicina, no, vaya a la medicina. Vaya a los medios normales. Pero si a Dios le place sanarlo sobrenaturalmente, lo puede hacer. Y la gloria es para Dios también. Y si a Dios le place, no lo sana ni con médico ni milagrosamente. Y ahí es donde tenemos que aceptar la misericordia de Dios. En esos casos que tenemos, y eso es lo que yo le digo, descansar en Dios. Oramos, vamos a los médicos, hacemos lo que esté posible a nuestro alcance, pero finalmente nos acatamos a la voluntad de Dios. Y entendemos que Dios se puede glorificar por medio de un milagro sobrenatural, como Dios se puede glorificar por medio de cómo esa persona afronta esa prueba. Y esa manera, en la manera en que esa persona está lidiando con esa prueba, puede ser testimonio para que otras personas vengan al conocimiento de Cristo. Yo les comenté aquí hace unas semanas atrás, el hermano Al, que estaba diagnosticado de cáncer. Yo fui a visitarlo un día, hace par de años atrás. Fui a visitarlo a su casa para darle una palabra de aliento. Cuando yo fui donde el hermano Al, el que salió ministrado fui yo. Yo fui a ministrar y el que salió ministrado fui yo al ver el carácter de este hermano. Como este hermano estaba lidiando y bregando con esa situación, yo que fui a dar aliento, el que recibió aliento fui yo. El que salió ministrado fui yo. El que salió contristado fui yo. Señor, y yo me quejo. Y yo me quejo. Y a mí me parece que mi problema me está ahogando. Y este hermano con esta situación, mire el ánimo que tiene. Entonces Dios se glorificó, no quitándole la enfermedad, sino en medio de la enfermedad. Por eso es que siempre tenemos que buscar la gloria de Dios en todo. Dios en todo tiene un propósito, aunque usted y yo no lo veamos.
Por medio de esa enfermedad, por medio de esa situación, Dios puede convertir a una persona. Porque hay personas que hasta que no tocan fondo, no vienen donde Dios. Y Dios puede utilizar eso para traerlo. Cuidado con decir, este está enfermo por rebelde. Cuidado con eso. Acuérdense lo que Jesús dijo en una ocasión. Ustedes vieron lo que le cayó la torre de Siloé encima y los aplastó a todos. Pues mira, si ustedes no se arrepienten, lo mismo le pasa a ustedes. Y a los que Pilato mató y mezcló la sangre de ellos con el sacrificio. Y le dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que a veces Dios, en su soberanía, puede coger a algunas personas como ejemplo. Pero cuidado, que lo mismo puede venir para nosotros. Esa generación a la que Jesús le dijo eso, perecieron toditos en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos los invadieron y acabaron y cometieron tremenda masacre. Así que con mucho cuidado, mi hermano, Dios puede utilizar las pruebas, Dios puede utilizar la enfermedad, Dios puede utilizar la tragedia para disciplinar a una persona o para traer a esa persona. Siempre veamos la mano de Dios. Hay familiares en mi propia familia que he visto como Dios los ha librado y todavía no entienden. Y les digo, ¿qué tú estás esperando? Te ha librado de esta manera, te ha librado de la otra y todavía sigues renuente. ¿Qué tú estás esperando? No hay nada que no esté al alcance de Dios. Nuestra salud está en el alcance de Dios. Nuestros hijos están al alcance de Dios. Y no que creamos ahora no es que Dios no puede quitarme un hijo. Sí, Dios te lo puede quitar si quiere. Se lo quitó a David. No hay nada que esté fuera del alcance de Dios. Nuestra salud, nuestra finanza. Y Dios va a hacer lo que sea necesario para podarnos a nosotros. Para que demos fruto, los verdaderos creyentes. Y si usted es un escogido de Dios y todavía se está resistiendo, Dios va a utilizar lo que sea necesario para traerlo a sus pies. Pero créame que lo va a hacer. Podemos venir o por la buena o podemos venir por las malas. Y hay gente que dice, bueno, no, pero es que ya esa predicación suya está usted metiendo miedo. No, esto no se trata de meter miedo, esto se trata de ser bíblico. Hermano, después porque esto se trata de ser bíblico. De ser bíblico. O sea, lo que hoy en día no se quieren hablar del infierno. Uy, no, pero a mí en una ocasión yo escribí algo del infierno en el internet y me dijeron, usted lo que está metiendo miedo. Así no se traen las personas se traen con amor. Bueno, pues entonces este individuo, este sujeto, tiene más amor que Jesucristo, porque Jesucristo fue el más que predicó y advirtió del infierno. Y advirtió, y es un sitio real, mis hermanos. Y hay que hablar, porque hoy estamos aquí y mañana no. Aquí nadie tiene garantía que se va a llegar a su casa hoy. Ay, pastor, no habla así que me está salando. No, yo no tengo el poder de salar a nadie. Yo no tengo poder de salar a nadie, eso son supersticiones. Es una realidad. Por eso cada mañana tenemos que dar gracias a Dios. Lo primero, gracias Señor que me permitiste despertar. Porque muchos se acostaron y no despertaron. Cuando usted llega a su casa, del trabajo, de donde llegue, gracias Señor que me permitiste llegar con vida a mi casa. Porque muchos salieron de su casa y no llegaron. Cuando usted se acuesta en la noche, dé gracias al Señor. Porque muchos se levantaron en su cama y se acostaron en una morgue fría. Eso es estar consciente de la providencia de Dios. Y una vez que partimos de este mundo, aquí no hay rezo de papa, aquí no hay novenaria, aquí no hay vela que nos vaya a sacar del lugar a donde vamos. La oportunidad es, mientras estamos en vida, venir a Cristo en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento y fe. Y estar seguro que estamos en Cristo. No estoy hablando, repito, de ser bautista, no estoy hablando de ser evangélico, de estar en Cristo. Podemos tener una religión superficial, podemos aparentar una espiritualidad superficial, podemos aparentar una santidad superficial. Pero recuerda que nosotros no somos necesariamente lo que la gente piensa de nosotros. Nosotros somos lo que Dios sabe de nosotros.